Hola, buenas tardes profesor. Soy Enrique Urrea y hoy he decidido hablar sobre los axiomas de la comunicación según Paul Watzlawick. Paul Watzlawick fue un teórico, filósofo y psicólogo austriaco nacionalizado estadounidense. Él fue uno de los principales autores de la teoría de la comunicación humana y del constructivismo radical, y una importante referencia en el campo de la terapia familiar, terapia sistémica y, en general, de la psicoterapia. Desde el año 1960 residió y trabajó toda su vida en la ciudad y en la Universidad Californiana de Palo Alto. Después de años investigando, el autor llegó a una teoría de sistemas que se centra en la comunicación, a la que se denominó enfoque internacional. Esta teoría sostiene que la comunicación es un sistema abierto en el que se produce el intercambio de mensajes. Fueron ideados por Watzlawick y existen 5 axiomas en su teoría de la comunicación humana. Antes de ver los 5 axiomas de Watzlawick, tenemos que saber que un axioma es una verdad incuestionable, universalmente válida y evidente, que se utiliza a menudo como principios en la construcción de una teoría y como base de la argumentación. Ahora, veremos las 5 verdades incuestionables sobre la teoría de la comunicación de Watzlawick. Primero, es imposible no comunicarse. Todo comportamiento es una forma de comunicación. Como no existe forma contraria al comportamiento, tampoco existe la anticomunicación, ya que para transmitir un mensaje existen diversas maneras de comunicarlo, como el lenguaje corporal o las técnicas de descalificación. Las técnicas de descalificación, según Watzlawick, hacen referencia a los modos de comunicación por los que se invalidan los mensajes. Por ejemplo, las incongruencias, los cambios de tema, oraciones incompletas, etc. Segundo axioma de Watzlawick. Toda comunicación tiene un nivel de contenido y un nivel de relación, de tal manera que el último clasifica al primero, y es, por tanto, una metacomunicación. Esto significa que toda comunicación tiene, además del significado de las palabras, más información sobre cómo quiere ser entendido quien habla, y cómo la persona receptora va a entender el mensaje recibido. Por ende, se visualiza cómo el primero ente de comunicación ve su relación con el receptor de la información. Por ejemplo, el comunicador dice, cuídate mucho. El nivel de contenido de este caso podría ser evitar que pase algo malo y el nivel de relación sería de amistad paternalista. Tercer axioma de Watzlawick. La naturaleza de una relación depende de la gradación que los participantes hagan de las secuencias comunicacionales entre ellos. Tanto el emisor como el receptor de la comunicación estructuran el flujo de la comunicación de diferente forma y, así, interpretan su propio comportamiento de mera reacción ante el otro. Cada uno cree que la conducta del otro es la causa de su propia conducta, cuando lo cierto es que la comunicación humana no puede reducirse a un sencillo juego de causa-efecto, sino que es un proceso cíclico, en el que cada parte contribuye a la continuidad del intercambio. Cuarto axioma de Watzlawick. La comunicación humana implica dos modalidades, la digital o verbal y la analógica o no verbal. La comunicación no implica simplemente las palabras habladas o lo que se dice, también es importante la comunicación no verbal o cómo se dice, lo que se refleja en la corporalidad que utilizo al momento de comunicarme, las señas que hago, las miradas que uso, etc. De esta manera, el envío de información es digital, mientras que el aspecto relacional es analógico, lo que hace más ambigua la interpretación, pero es más beneficioso desde el punto de vista comunicativo. Quinto axioma de Watzlawick. Los intercambios comunicacionales pueden ser tanto simétricos como complementarios. Si la relación de las personas comunicantes está basada en intercambios igualitarios, es decir, tienden a igualar su conducta recíproca, por ejemplo, el grupo A critica fuertemente al grupo B, el grupo B critica fuertemente al grupo A, se puede apreciar una relación simétrica. En cambio, si está basada en intercambios aditivos, es decir, donde uno y otro se complementan, produciendo un acoplamiento recíproco de la relación. Por ejemplo, A se comporta de manera dominante, B se atiende a este comportamiento, generando la producción de una relación complementaria. Por lo tanto, una relación complementaria es la que se presenta un tipo de autoridad,
como por ejemplo padre-hijo, profesor-alumno. Y las simétricas es la que se presenta en seres en igualdad de condiciones, hermanos, amigos, etcétera. En conclusión, la teoría de enfoque internacional creada por Watzlawick es una prueba fehaciente de lo detallado y complejo que puede ser algo que para los ojos de las personas parece simple, pero que en realidad es complejo y muy interesante. Los axiomas que Watzlawick presenta en su teoría nos ayudan a entender que la comunicación nunca para, y lo que se ve y se escucha es solo una pizca de lo que se puede deducir de un individuo a la hora de comunicarse. Muchas gracias por su atención y que tenga un buen día. Nos vemos.